lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Vamos a dialogar con la hermana Seidy. Hermana, bienvenida. Muchas gracias por su visita. Muchas gracias por la invitación. Quisiéramos que nos comente, hermana, de qué nacionalidad es usted y hace cuántos años es religiosa. Entré a los 19 años, tengo 40 ahora, entonces imagínense, ¿cuántos años han pasado? Como 20, ¿no? Más o menos. Soy de nacionalidad mexicana. Ajá. ¿Y usted a qué congregación pertenece y cuál es el carisma de la congregación? Pertenezco a la comunidad de las hermanas misioneras servidoras de la palabra y nuestro carisma es la evangelización. Tenemos un lema, digamos, que habla de nuestro trabajo, que es evangelizar a los laicos para evangelizar con los laicos. Ustedes están en Corrientes. ¿En qué barrio concretamente? Estamos en el barrio Laguna Seca, ahí estamos viviendo en una casa del arzobispado que está en Cartagena y Rezuagli. Ahí vivimos dos comunidades católicas, en este caso nosotras como servidoras de la palabra, y la comunidad católica Shalom, que son un grupo de misioneros que vienen de Brasil también. Y las personas que quieran ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo puede hacerlo? Y lo puede hacer a través de un número de celular que después le puedo pasar porque ahora es nuevo y no me ha aprendido todavía el número, entonces ahí se lo voy a pasar al final. Y también pueden ir directamente a la casa, en la parroquia Inmaculado Corazón de María, también estamos presentes, o en la parroquia San Pantaleón, Santuario San Pantaleón, también nos pueden encontrar. Hermana Seidy, ¿su vocación fue un proceso o fue un llamado en un momento concreto? Siempre la gente piensa, ¿no? Cuando ve a una religiosa, siempre como que se inquieta preguntando cómo surgió, ¿no? O ya nació, o como por ahí mucha gente dice, ¿no? Le gustó ser religiosa. Sí es un llamado sobrenatural, porque humanamente no elegiríamos a lo mejor la vida religiosa porque requiere un montón de compromisos. Es una vocación sobrenatural porque incluso es difícil explicar. Hablando desde mi papá, por ejemplo, ¿no? Que cuando le compartí que yo iba a ser religiosa, pero ¿cómo lo sabes? ¿Quién te lo dijo? ¿No? Y mi papá decía, bueno, Dios me llama. Esa fue la respuesta que yo le di, ¿no? Dios me llama. Y dice, ¿pero cómo? O sea, Dios bajó, tú subiste. ¿Cómo se dio ese llamado, no? Y bueno, y para mí la vocación surge desde la palabra de Dios. O sea, desde los mismos cursos bíblicos que yo recibí, despertó en mí la vocación a la consagración, a pertenecer a Dios totalmente. Hermana, ¿le resulta fácil o complicado el acercamiento con las personas? ¿Cómo es su trato con los correntinos? Bueno, hace 8 años que estoy de misión en la Argentina. Ajá. Entonces, yo tuve una experiencia de misión en Chile, digamos, que fue el primer país donde yo estuve de misión como fuera de mi país, digamos. Y creo que el proceso más difícil de un misionero es el primer lugar que visita fuera de su territorio, digamos, ¿no? En este caso, creo yo que mi misión más difícil en cuestión de adaptación cultural fue cuando estuve en Chile. Ya que llegando a Argentina, mi primera experiencia fue en la misión de Salvador Massa en Pocitos, Salta, y ya me sentía como en casa, o sea, ya menos como que uno ya va adentrándose a la cultura. Y al llegar a Corrientes, por ejemplo, después ya de 4 años de misión en la Argentina, ya fue muy distinto. En realidad me siento acogida, siento que la comunidad en Corrientes es apreciada. La religiosidad también se nota mucho en la gente. Después me fui a hacer la experiencia de misión en Buenos Aires y es una experiencia totalmente distinta a Buenos Aires a Corrientes, por ejemplo, ¿no?
Usted recorrió varios países de Latinoamérica. Por el momento, como misionera, estando presente en un lugar, he estado en Chile, estuve 3 años, y en Argentina, que llevo 8 años, digamos. Son los 2 países donde yo he estado de base, digamos, como religiosa. Como religiosa, ¿cómo abordan a un laicado sin formación bíblica, catequética ni doctrinal? Creo yo que todas las áreas de la iglesia son importantes, y creo mucho también en los dones del Espíritu Santo, que Dios va inspirando a la iglesia, va inspirando a una arquidiócesis o a una diócesis a estas diferentes necesidades. Y creo yo que cuando, no sé, un obispo ve la necesidad en su comunidad, también busca opciones, busca ayudas, que a lo mejor hasta podría decir que fue como el motivo de la invitación de nuestra comunidad a hacer presencia en la arquidiócesis de Corrientes. Por ahí yo recuerdo cuando estábamos en la misión de Salvador Maza, cuando el Monseñor Andrés Stanovnik iba recorriendo. No sé si usted recuerda que hubo un momento en que se quedó sin obispo en la diócesis de la Nueva Orán. Entonces Monseñor se quedó a cargo de esa diócesis y él viajaba hasta Orán para hacer sus visitas pastorales. Y él, yo creo que era como una costumbre o era un don de él que salía a recorrer las calles, ¿no? Y un día de estos, él encontró a 2 misioneras laicas haciendo misión. Entonces Monseñor se detuvo, preguntó quiénes eran, a qué comunidad pertenecían, y las hermanitas los canalizaron, digamos, al obispo con nosotros, ¿no? Y ahí el Monseñor digamos que se interesó mucho por conocer nuestra comunidad, porque él decía, quiero que hagan eso en mi parroquia, en mi diócesis, quiero que estén los jóvenes despertando a otros jóvenes, tocando puertas. Entonces, creería yo que desde ahí él, como arzobispo, al darse cuenta de esta necesidad y al ver que en otro lugar se aplicaba, él nos trae para acá. Incluso la misión de nosotras no inició con religiosas, sino con misioneras laicas, y en Santa Rosa, de aquí mismo de Corrientes, pero en el interior, digamos. Entonces, por eso yo creo, ¿cómo afrontamos? Yo creería que en el caso nuestro, por ejemplo, que no venimos como a cuestionar la doctrina de la iglesia o cómo se aplica en cada parroquia o en cada grupo parroquial, creería yo que desde la evangelización, capaz que la evangelización que nosotros hacemos no es como por ahí lo comentábamos fuera del aire, ¿no? No es como una evangelización basada en muchos estudios o conocimientos, sino como que el despertar desde la raíz, desde el principio, desde lo nuevo del cristiano, digamos, ¿no? Yo siempre digo, por ahí cuando uno conoce la historia o cuando uno conoce otro nivel sin haber pasado por la base, la raíz, el origen, por ahí cuesta mucho como incluso hasta creer en Dios, ¿no? Por ahí hemos escuchado cuando queremos estudiar historia y lo primero que nos presentan en la iglesia es la Inquisición. Y tú dices, no, yo no quiero pertenecer a esa iglesia que mataba gente, ¿no? Y no presentan el principio de la religión, si lo queremos ver ahí, que es el amor de Dios. O sea, el primer punto, el amor de Dios. Enamorarse de Dios. Entonces, cuando yo me enamoro de Dios o cuando yo me enamoro de una persona, aprendo a amar a esa persona con lo bonito y con lo feo de esa persona, hablando de un temperamento, hablando de un carácter formado o un carácter deformado. Entonces uno dice, bueno, si yo me enamoro de esta persona, amo a esta persona con lo que es. Cuando yo me enamoro de Dios, amo a Dios, no porque sea imperfecto, pero sí en la religión donde lo estoy practicando, que está conformado por seres humanos y que los seres humanos somos imperfectos, por ejemplo, ¿no? Entonces, capaz que yo digo, afrontándolo desde mi propia experiencia de fe, viviéndola y predicándola, desde lo que yo he aprendido. La religiosidad popular en Corrientes, procesión de San Luis del Palmar a Itatí, mucha gente alcoholizada, el culto al Gauchito Gil, las promesas a San la Muerte. ¿Este sincretismo es un desafío para ustedes en su labor de evangelización? Sí, porque es la ignorancia de la gente
lo lleva a cometer actos indebidos, por ejemplo, ¿no? Parte de la evangelización y parte del, incluso yo podría decir, no, si usted me pregunta a mí, ¿cómo usted se da cuenta que una persona esté evangelizada? En primer lugar, por sus prácticas religiosas, ¿no? Porque desde la persona que empieza a entender quién es un santo y quién no lo es, ya desde ahí habla de una persona evangelizada. Desde una persona que empieza a ir a misa voluntariamente y no porque un mandamiento le obligue, ya desde ahí empieza a haber signos de evangelización. Digo, cuando uno evangeliza a una comunidad, ni obligamos a ir a la gente a misa, ni obligamos a cumplir mandatos, digamos, ¿no? Sino que simplemente compartimos la forma de vivencia de la fe y solitos. A mí algo que me ha sorprendido mucho de la gente que recibe los cursos bíblicos es su despertar en el sacramento. Es decir, ¿a qué horas es la misa? ¿Y cuándo me puedo confesar? Pero sin que le digamos que lo tenga que hacer. Entonces, eso para mí son como signos de evangelización. O sea, son como signos de una persona que ya va conociendo a Dios, que se va encontrando consigo mismo y que busca reconciliarse con aquel que hace mucho tiempo se separó, a lo mejor, ¿no? Entonces, en las comunidades, por supuesto, hay muchos católicos que solamente son por título, por tradición familiar, pero que no son auténticos en realidad, ¿no? Porque no practican su fe. Y por ahí lo que usted mencionaba, me ha tocado verlo en Salta, me ha tocado verlo en Buenos Aires, en la peregrinación a Luján también. Me tocó verlo en Chile, en la peregrinación a Santa Teresa de los Andes y a otras imágenes. San Sebastián, que era muy popular ahí. Y bueno, acá en Itatí también, ¿no? No se hace por piedad, en realidad, se hace más por tradición. La gente es muy tradicionalista. Entonces, cuando se le siembra una tradición sin evangelización, y al final el resultado es este, ¿sí? Y esto se transmite de generación en generación. De hecho, si uno habla de educación en todas las áreas, por ejemplo, uno dice, la tarea más grande no es del profesor en la escuela, es de la mamá y el papá. Pero si nos damos cuenta de cómo vive la gente en estos tiempos, que no tiene ni mamá ni papá, o que por ahí no tienen una figura que los enseñe, por ejemplo, bueno, imagínense cómo creció ahora esta mamá que es, entre comillas, madre soltera, que tiene, no sé, capaz que 30 años, pero que vive o que ha vivido con varios hombres y sus hijos, tiene 6 hijos con diferentes hombres, o sea, 6 hijos con papás distintos. Entonces, imagínense, los niños no tienen una figura de papá. ¿A quién le llaman papá si no está presente? ¿A quién le llaman mamá si no está presente? Entonces, ¿qué aprenden? Lo que ven. Lo mismo, la práctica de la fe también. Entonces, si no hay fe, ¿qué se transmite? Tradiciones. Vi a mi papá que íbamos a la peregrinación, él iba tomando. Entonces, el niño cuando crece, ¿qué dice? Debo hacer lo mismo, ¿sí? Se transmite de esa forma. Y volvemos como al mismo centro. Se transmite desde la predicación fuerte de la palabra de Dios, que por ahí, si usted ha tenido la oportunidad de leer al profeta Jeremías, que es un profeta que se caracterizó por hablar fuerte a la gente. Recuerdo el capítulo 7, cuando Dios le dice a Jeremías, ve y párate afuera del templo y grítale a la gente sus verdades. Y el contenido del capítulo 7 dice, dile a la gente que mi casa no es una cueva de ladrones. O sea, aquí ellos matan, violan, roban pero vienen acá a la casa de Dios como a ocultarse, digamos. Entonces uno dice, esto el profeta Jeremías lo dijo hace muchos siglos atrás. Pero si no podemos arrancar ese contenido del profeta Jeremías, puesto que en este tiempo vivimos de la misma forma. O hay muchos católicos con ese título, pero que no están viviendo correctamente su fe porque no la tienen en realidad, ¿sí? Hermana, el consumo de drogas golpea fuerte a la sociedad, sobre todo a los más jóvenes. Es multicausal, pero una de las razones es el vacío existencial. Los jóvenes y adolescentes entre 10 y 19 años figuran como los más vulnerables al suicidio. ¿Cuál es su mirada al respecto? Dolor,
sin duda, dolor, porque somos testigos de ello en el barrio donde vivimos. Y no es tanto por el barrio en realidad, sino en realidad, tal cual usted inició diciéndolo, el vacío que siente un joven es grande, ¿no? Hace unos días charlaba con una mamá muy angustiada, muy preocupada, y era porque a su hija le habían, o sea, como que los médicos ya no le daban como diagnóstico, qué sé yo, ¿no? Y la mandaban a un psiquiatra. Y la mamá decía, no quiero llevarla al psiquiatra porque eso significa medicación y no quiero eso para mi hija, ¿no? Pero no sé dónde está el problema. Entonces yo la escuchaba que hablaba de todos los problemas, los desmayos de la chica, todo. Y yo le decía, ¿qué hago, hermana? O sea, ¿usted qué piensa de todo esto? Yo ya no sé qué hacer con esta situación. Y yo le decía, ¿le puedo hacer una pregunta primero? Y le digo, y me dice, sí, porque ella va al psicólogo. Y yo le digo, pues que te tiene que ayudar para ver cuál es la raíz de tus males, qué tienes que sanar y todo eso. Y le digo, yo creo que la raíz usted la conoce y yo también, le digo, ¿le puedo hacer una pregunta? Y dijo, sí, ¿esta chica es su hija? ¿De verdad? Y dijo, no, es mi hija de corazón. Le digo, bueno, ya desde ahí tiene un problema gigante, digamos. La carencia de papá y mamá, una vez trayendo este problema grave, es una tremenda falta de amor que sufre esta chica y como ella un montón de gente, chicos sobre todo, jóvenes, adolescentes. Le digo, usted no va a sanar lo que esa tremenda herida dejó en esa joven. Hay que ayudarla, acompañándola, pero mire que le puede demostrar muchísimo amor, pero esa herida ya está, o sea, está marcada, digamos. No quiere decir que vaya a vivir condenada todo el tiempo con ese mal que tiene. Le digo, sin embargo, hay que entender la raíz. La raíz es la falta de mamá y papá. Le digo, y ahora, si a esto le agregamos, no sé su historia, le digo, pero si a esto le agregamos que la abandonaron, que la dejaron, o que muchas veces la han expresado, no te queremos, o yo creo que no hay que expresarlo con palabras, ¿ve? Si el hijo o la hija no vive con la mamá, ¿qué significa? No me quieren. Ese es como un mensaje en automático que le llega a la persona. Entonces le digo, la primera raíz del mal está ahí. ¿Qué hace la persona que siente un gran vacío, como usted lo mencionaba? Buscar con qué llenar, buscar con qué saciarse, ¿no? Y eso lo hacen a través del sexo desenfrenado, por ejemplo, que también es muy común. La mujer insatisfecha que busca con uno, con otro, el hombre que busca con uno y con otro, saciar simplemente su sed de felicidad, su sed de amor, por ejemplo, ¿no? Su vacío interior, que lo hacen a través de las drogas también. Es un momento de perderse, es un momento de salir de la realidad. Como no me gusta la realidad donde vivo, entonces salgo de ahí. Y es una lucha muy grande. Hemos visto jóvenes que sí voy a cambiar, sí voy a salir, sí estoy dispuesto. Y a veces eso significa prácticamente arrancarlos del barrio, arrancarlos del territorio donde están, porque dejándolo ahí a una persona vulnerable, y su destino es ese en realidad. O sea, muy pocos logran perseverar en su camino. La mayoría de ellos vuelven. También hay ejemplos muy cercanos a nosotros de jóvenes que han empezado el camino y vuelven a sumergirse, digamos, ahí, ¿no? Entonces, creo mucho también que todo está en la fuerza de voluntad que podemos tener nosotros, porque cuando la persona dice, yo quiero cambiar, lo demuestra, pero hay que mantenerse súper firme porque la ausencia de amor en la vida del ser humano es muy agotador y realmente lleva siempre al mismo círculo vicioso, siempre. Y lo peor, digamos, de todos los casos, que cuando ya no tienen más plata para droga, ya empiezan a robar o empiezan, o peor aún, optan por el suicidio porque ya no saben qué hacer, digamos. Y mamás que sufren con sus hijos adicciones, nos sobran dedos para contar, gente. Usted es una mujer de fe, cree en Dios. ¿Cómo es compartir y transmitir su fe a personas que no creen
y que son ateas y agnósticas. Yo recuerdo una frase de Papa Francisco, en paz descanse. Es un videíto, un reel que por ahí circulaba, de un joven que se acercó al Papa y le dijo: tengo un amigo ateo que no cree en Dios. ¿Cómo le hablo de Dios?, le dijo el joven al Papa. Y el Papa le dijo: no le hables de Dios. No quiere escuchar a Dios, no quiere saber de Dios. No está interesado en Dios, no le hables de Dios. Lo vas a aburrir. Entonces el joven se queda. Es cuestionante cómo el Papa dice: no le hables de Dios a esa persona, ¿no? Y le dice: vive lo que crees. Vive lo que aprendiste. Y cuando esa persona te pregunte por qué vives así, esa es la oportunidad para compartirle tu por qué. Entonces, para mí la forma de afrontarlo es, incluso yo lo he hecho, por ejemplo, cuando uno es misionera y siempre sale a las calles a tocar puerta a puerta, nunca sabes quién te va a abrir, nunca sabes a qué familia vas a encontrar, nunca sabes quién está detrás o en el interior de una casa. Nos hemos encontrado gente protestante o que le llamamos evangélicos, que son evangélicos. Nos hemos encontrado gente atea, nos hemos encontrado de todo. Gente muy respetuosa, gente muy grosera también. ¿Y qué hacemos? Bueno, con mucho respeto yo vengo a compartir el pan de la palabra. O sea, este es mi primer alimento diario. Y esto que me alimento hoy en la mañana quiero compartirlo, si me lo permites. Y si no, me cambio de casa, digamos, ¿no? Pero cuando se da la oportunidad de charlar con alguien que quiere conocer más, bueno, se da la oportunidad. ¿Cómo lo afronto? Yo no soy ni de discutir, ni de debatir, ni de obsesionarme porque crean lo que yo estoy dando. Tanto la evangelización es muy libre y muy abierta, digamos. El primer requisito para tomar el curso bíblico es apertura de corazón. ¿Qué quiere decir? Quererlo. Entonces, si tú quieres, ven. Y si no, o en otro momento será. O sea, no es que por ahí seamos como de las personitas que vamos obsesivamente a buscar a una persona y tienes que creer en Dios, tienes que conocer a Dios, tienes que bautizarte, tienes que hacer esto. No, porque toda persona tiene su tiempo, tiene su momento. Y lo que sí estamos muy atentos es cuando aquella persona se acerca, porque cuando se acerca es porque hay un llamado de Dios. O sea, Dios nos los presenta y atendemos a esa necesidad. Por eso cuando anunciamos los cursos bíblicos en una parroquia, o cuando vamos a repartir un volantito, o cuando vamos a invitar, siempre cordialmente invitado está. Y si viene, nos alegramos. Y si no, seguimos orando porque algún día vendrá. La existencia del demonio es un dogma de fe. Charles Baudelaire decía: el mejor truco del demonio es hacer creer que no existe. Existen 4 acciones extraordinarias del demonio: la posesión diabólica, la obsesión diabólica, las vejaciones y la infestación diabólica. ¿Usted alguna vez fue testigo, presenció esas acciones del demonio? ¿Alguien le comentó sobre algún caso? Sí, de hecho, hay un caso muy conocido que yo por ahí fue como el que más me impactó. Sí creo en la existencia del mal, obviamente. Por ahí cabe mencionar a las personas que no creen en la existencia del mal, que siempre decimos pobre de ellos, porque el que no crean no quiere decir que se libran de, ¿no? Lo mismo cuando hablamos de Dios. El que tú seas ateo y no creas en Dios, y Dios no deja de amarte, digamos, porque el amor de Dios no condiciona el que si creo o no creo. O sea, si yo creo en Dios, me ama. Si yo no creo en Dios, me ama, porque Él me creó, entonces soy su creación. Claro, si yo amo a Dios, disfruto de su amor. Si la persona no ama a Dios y todavía no empieza a disfrutar del amor de Dios, pero de que Dios lo ama, ¿no? El signo de que estemos con vida es porque Dios nos ama. Y en la existencia del mal tal cual, digamos. O sea, el que yo crea o no crea en su existencia no me libra de sus ultrajes, digamos. Hay un caso muy conocido, que incluso por ahí se hablaba mucho del Papa Francisco, que le había practicado un exorcismo a este hombre en un día de Pentecostés, que el Papa acostumbraba a salir y bendecir a los enfermos que le llevaban. Y Ángel se llama, de hecho creo que es el programa
no sé si es de internet, que se llama El Pulso de la Fe, por ahí lo pueden encontrar, y el muchacho se llama Ángel. Él es un mexicano que se había ofrendado a Dios por el fin del aborto. Entonces se conoce el caso de él porque al parecer el demonio entró en él, o sea, entró en él y la verdad daría muy mala información si en este momento sé qué pasó con la vida de este señor, porque hace mucho tiempo esto que le estoy contando. Pero los estudios que decían incluso, ¿verdad? Que eran varios, era una legión el que estaba dentro de ese hombre. Los exorcistas tienen autoridad para obligar al mal en nombre de Cristo a decir cosas que ni ellos quieren decir. Y eso sucede justamente en ese momento cuando los sacerdotes quieren expulsar el demonio ahora sí que hacerle un exorcismo a este señor, y no lo lograban. Entonces ellos, que eran varios en el Vaticano, obligaron al demonio a revelar por qué. Entonces, y el demonio ahí decía, ¿no? Desde que ustedes hace 500 años atrás los demonios fuimos expulsados de México cuando se apareció la Virgen de Guadalupe. Entonces, la presencia de la Virgen de Guadalupe en México fue la señal más grande de expulsión del gobierno del mal, de Satanás en este caso, que con los sacrificios humanos que hacían los aztecas, por ejemplo, se ofrecían muchos sacrificios al mal, derramamiento de sangre a los dioses, ¿no? Y decía, pero todo eso se terminó cuando llegó la evangelización, cuando llegó la presencia de la Virgen de Guadalupe. Decía, y ahora, decía, ustedes, el demonio lo menciona así, con su estúpida ley del aborto, han permitido y nos han abierto las puertas para volver a entrar a México. Y no vamos a salir de acá hasta que se retire la ley del aborto, digamos. En México, si bien no está legalizado en todo el país, sí muchos estados que optaron, digamos, por esta ley del aborto. Entonces, ese caso es muy conocido por lo mismo, porque nadie se puede explicar por qué este hombre que no practicaba el satanismo y que era un señor católico de bien casado, de comunión frecuente, de confesión frecuente, y que le pasó esto, ¿no? Después ya con todo esto que el demonio dijo, se entendió que él se había ofrendado cuando se enteró de la ley del aborto. Entonces como que Dios le permitió algo similar como a Job, ¿ve? Que dice ahí que, bueno, te doy permiso que lo toques, pero no hagas nada con su vida, ¿no? Entonces todo ese tipo de cosas sí. Pero también hay que tener mucho cuidado en estos tiempos, porque con esta de las crisis nerviosas se suele confundir de repente como está poseído, y no, tiene una crisis nerviosa, digamos. O sea, hay crisis nerviosas que por ahí se manifiestan, que hasta les sale. Me ha tocado ir a presenciar jóvenes que tienen hasta espumita en la boca, o por ahí los ojos y toda la familia temblando porque está poseído. No, tiene una crisis nerviosa, tiene un ataque de pánico, digamos. Tampoco hay signos donde uno puede ver que sí es el demonio el que está. Por ejemplo, el que no toleran la cruz, ¿no? El que no pueden soportar la presencia de un religioso o de un sacerdote, o que se vuelven más agresivos cuando nos acercamos, son signos claros, por ejemplo, del mal. Lo hemos presenciado, digamos, en algún momento. Como también hemos presenciado crisis así entre adolescentes. Tipo, la mamá le prohibió el celular y la chica se desmaya porque no soportó el no, por ejemplo. Todos nos iremos de este mundo. Los que no creen dicen que con la muerte todo se termina. Para los cristianos, todo comienza con la muerte. ¿Cómo imagina la hermana Seidy el cielo? ¿Qué idea tiene? ¿Cómo será lo que Dios nos tiene preparado para toda la eternidad? En lo que dice el Evangelio, dice que, no el Evangelio, perdón, el apóstol San Pablo, donde dice que todos los sufrimientos de estos tiempos no son nada si lo comparamos con la gloria que hemos de recibir. Entonces, este anhelo tan grande que tiene el ser humano de dejar de sufrir y de tener una felicidad inexplicable y grande, lo hemos experimentado nosotros. Bien se dice que la presencia del religioso son como la probadita del cielo.
digamos, ¿no? Entonces es verdad, o sea, nosotros hemos tenido quizá muchos encuentros con Dios, son coloquios, son momentos de verdad que uno quisiera no volver, de uno quisiera no aterrizar. Y yo me imagino como el cielo, como una paz, la felicidad más grande anhelada por el ser humano, ese es el cielo, ya que nosotros sabemos que el cielo no es un lugar, sino es un estado de vida. Lo mismo que el infierno, no es un lugar como solemos ubicarlo, ¿no? ¿Dónde está el cielo? Arriba del infierno. Entonces, nosotros sabemos que el cielo no es un lugar, sino es un estado de vida. Es decir, el infierno es ausencia de Dios y el cielo es presencia de Dios. Entonces, cuando una persona vive unida a Dios y está viviendo su cielo, digamos, experimenta esas felicidades que uno no quisiera que se termine, pero que muchas veces volvemos a la realidad del mundo. Hay que enfrentar el día a día. La próxima visita del Papa a la Argentina, su significado. Creo yo que de mucha esperanza, o sea, fue sorpresa, yo creo, ¿no? Por ahí, no sé si todo el mundo habló del por qué Papa Francisco no vino a la Argentina si era su país, ¿no? Y por ahí podemos sacar un montón de teorías, como extranjera quizá, ¿no? Podría decir. Pero en realidad yo creo que la visita siempre del sumo pontífice en un lugar es un signo de esperanza, ¿no? A lo mejor también pensando capaz que como el Papa Francisco no vino, ahora el Papa León dijo, bueno, a uno de los primeros lugares que voy a visitar fue el que quedó como deuda en el, ¿cómo se llama? En la gestión anterior, digamos, ¿no? En este caso, cuando estaba el Papa Francisco. Finalmente, hermana Seidy, un mensaje a todos nuestros televidentes. Que tomen los cursos bíblicos, que nos contacten. Si en algún momento no sé en qué parte de Corrientes te encuentras, también tenemos la posibilidad de dar el curso bíblico virtual. Por ahí en tiempo de pandemia nos capacitamos para poder dar estos servicios. Si tienes dudas de fe, siempre es importante saber con quién las platicas, a quién se las compartes, porque no todos los que decimos ser católicos lo somos de verdad. Entonces, por ahí siempre hay que buscar orientación correcta. No hay que confiarle tu alma, digamos, a cualquier persona, sino de verdad buscar gente que te pueda ayudar. Y otro segundo mensaje, si eres católico, preocúpate por conocer tu fe, preocúpate por vivirla, más que exigirle al otro, al que esté enfrente o al que está a tu lado, cómo lo debe hacer. No, hazlo tú, vívelo tú, porque piensa que los demás te ven a ti. Entonces, lo que te ven hacer, también lo van a imitar. Si haces lo correcto, créeme que mucha gente con tu acción también se puede acercar a Dios. Y si obras mal, créeme que mucha gente por tu acción también se va a alejar de Dios. Hermana Seidy, muchas gracias por su generosidad. Gracias por la invitación. Que Dios les bendiga y a todos los que nos ven también. Gracias. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que insistir. Yo no permito que me impidan seguir. Yo los invito a que me vean seguir. Y si lo intento es porque estoy convencido que para lograr algo hay que